la competitividad en este momento del GNE versus el diésel es superior al 60%. O sea, básicamente te ahorras en combustible el 60%. Eso al año en un bus, estamos hablando en un solo bus de $25.000. En el caso de un tractocamión de casi $10.000. En una flota de 10 unidades, lo que te estoy diciendo es que por cada digamos, flota de 10 unidades, al cabo de un año tú puedes comprar una unidad adicional. Y en buses, más incluso de una unidad adicional. Y está en nuestros estudios Jaime Aguilar, él es su gerente de transporte pesado de Cálida. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto estar contigo y, por supuesto, con todos los empresarios, amigos transportistas que nos escuchan. Ahora, yo he estado tratando de llamar la atención sobre, es decir, lo que debería ser nuestra agenda nacional, ¿no es cierto? Hemos invertido una fortuna en una refinería de petróleo cuando no tenemos petróleo, ¿no? Y no hemos invertido en refinerías de los minerales que sí tenemos y en abundancia, ni hemos invertido lo que debimos en masificación del gas, que sí tenemos, o sea, no hay duda de que tenemos, ¿por cuánto? Por 30 años tenemos gas, por 30 garantizado. Años, garantizado, pero aún muchos yacimientos por explorar y explotar, ¿no? Definitivamente. Ahora, el tema del gas natural, es decir, ya no vale llorar sobre la leche derramada, ¿no es cierto? Lo que hay que enfocarnos en el futuro y en lo que hay que hacer. Los usos del gas natural, o sea, hemos hablado del uso del gas natural para el transporte de pasajeros, incluso para digamos, los vehículos particulares, ¿no es cierto? Pero hay un uso que va más allá de eso, por ejemplo, el uso de los tractocamiones, estos monstruos, ¿no? Donde también funciona el gas natural. Funciona y funciona perfectamente bien. Es importante el punto que has tocado porque además el transporte de carga pesada es el que mueve el país, el que da trabajo a todos los peruanos. Y el gas natural básicamente se utiliza, como te digo, en transporte pesado, que se divide entre camiones y tractocamiones para el transporte de mercadería y también buses para el transporte de personas. Entonces, atacando o masificando el gas en estos segmentos, definitivamente hacemos un bien al país, disminuimos las emisiones contaminantes, generamos mucho ahorro para los empresarios y al final se ven beneficiados también todos los ciudadanos. Claro, porque no solamente, por ejemplo, en el caso de los tractocamiones, que son, digamos, el principal vehículo para el transporte, por ejemplo, mineral, ¿no es cierto?, en relación a la minería. Es decir, la reducción de costos que significaría y los beneficios ambientales de usar el gas natural serían extraordinarios, pero funciona el gas natural, o sea, en cualquier lugar del territorio nacional. En cualquier lugar, porque ya la tecnología ha avanzado muchísimo y en el segmento pesado, sobre todo, hay vehículos con motores dedicados. Estamos hablando de vehículos que tienen motores que han sido pensados y fabricados para utilizar solo gas natural. Entonces, el nivel de potencia, el nivel de torque, el tiempo de vida que te dan estos vehículos es totalmente comparable a una unidad, por ejemplo, a diésel. Claro, pero eso es a lo que tendríamos que tender, ¿no? Es decir, si nuestra principal fuente de abastecimiento de combustible debería tender a ser el gas natural, ¿no es cierto?, por sus costos, por todas las ventajas que tiene, ¿no es cierto?, por su efecto de menor contaminación, tendría que haber una política más agresiva de promoción. O sea, ¿qué se puede hacer? Porque lo que hay es mucho de iniciativa privada, ¿no es cierto?, pero ¿qué más se puede hacer para masificar el uso del gas natural para todo lo que sea posible? En este caso, por ejemplo, para el transporte pesado, para el transporte de carga, el transporte de pasajeros y para los tractocamiones, estos que son impresionantes, ¿eh? Sí, son sí. unas cosas gigantescas, simplemente. Son realmente impresionantes. Bueno, en este momento hay algunos programas. Está el programa del FICE, que otorga un fraccionamiento cercano a los $45.000 sin intereses para el cambio de motor, sobre todo de unidades de transporte público. Es decir, le retiras el motor de diésel y le instalas un motor dedicado a GNV. A gas natural. A gas natural. Nosotros, digamos, con una iniciativa muy importante del consorcio de Camisea y de Cálida, nos ponemos la camiseta también y en los próximos días vamos a lanzar un programa que es una extensión de que viene a apoyar sobre todo al transporte urbano, que sabemos que es un sector que en la pandemia fue muy golpeado
y se viene recuperando, pero todavía no tiene el fácil acceso, por ejemplo, a líneas de crédito. Con estos $45.000 de fraccionamiento, en el caso de nosotros, no solo para cambio de motor, sino también para adquisición de nuevas unidades, nuevos buses. Claro, que es, o sea, porque hay dos tareas, digamos. Uno es la reconversión, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero la otra es que los vehículos sean de fábrica para gas natural, que es hacia lo que hay que tender, ¿no? Efectivamente, y este programa que nosotros estamos lanzando tiende a eso, ¿no? Apoya, digamos, al transportista público a poder adquirir buses con motor dedicado a GNV. Eso yo creo que va a dar un impacto muy importante, no solo para los empresarios, para generarles mayores ahorros. La competitividad en este momento del GNV versus el diésel es superior al 60%. O sea, básicamente te ahorras en combustible el 60%. Eso al año en un bus, estamos hablando en un solo bus de $25.000. En el caso de un tractocamión de casi $10.000. En una flota de 10 unidades, lo que te estoy diciendo es que por cada digamos, flota de 10 unidades, al cabo de un año tú puedes comprar una unidad adicional. Y en buses más incluso de una unidad adicional. Con lo cual no solo el gas natural nos bendice porque hace que generemos más ahorros, sino que también tiene la capacidad de ampliar nuestro negocio, ampliar nuestra empresa y por supuesto generar más beneficio para los peruanos, ¿no? No, claro. Ahora, hay una serie de mitos en relación a este tema, ¿no? Que el gas natural te va a malograr el motor del vehículo, se hace la reconversión. Y yo escuchaba el otro día un especialista de estos en instalaciones precisamente, y él decía, el problema es que al comienzo, como esto ha sido un poco desordenado, ha habido instalaciones mal hechas, ¿no es cierto? Pero ahora hay estándares que si los cumple simplemente no tiene por qué haber ninguna afectación de ningún tipo, ¿no? Totalmente. Los talleres de conversión en este momento pasan certificaciones bastante rigurosas y las mismas unidades tienen revisiones anuales y quinquenales para asegurar de que efectivamente están funcionando en óptimas condiciones. Pues de repente inicialmente hubo ese tipo de instalaciones, pero actualmente está totalmente descartado, por ejemplo, el mito de que el gas natural no funciona bien a altura, como te decía. Nosotros hemos por eso te preguntaba lo de la geografía, ¿no? Hemos hecho una prueba hace unas semanas con una reconocida empresa de bebidas gaseosas, llevando un tractocamión con carga full de subida, 52 toneladas de peso bruto vehicular, a Huancayo, subiendo por Ticlio a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar sin ningún inconveniente, tanto de subida como, por supuesto, de vuelta a Lima. Otro mito extendido es el desgaste prematuro del motor, y ahí yo quiero ser súper claro. Tenemos muchos ejemplos, flotas importantes en varias empresas privadas, pero yo creo que el ejemplo primordial es el Metropolitano. Desde que se lanzó el Metropolitano, esos buses, incluso articulados, llenos de pasajeros, trabajan exclusivamente a GNV. Hay buses que tienen más de 1 millón de kilómetros de recorrido sin necesidad de reparación de motor, lo cual certifica en la cancha que las unidades a GNV efectivamente funcionan y no tienen menor tiempo de vida útil que cualquier otra unidad diésel. No, lo que es... o sea, a mí me resulta sorprendente, ¿no es cierto?, que con todos estos beneficios, aunque insisto, no vale llorar sobre la leche derramada, todo lo que hubiéramos podido hacer, ¿no es cierto? Todo lo que hubiéramos podido hacer, bueno, pero hagámoslo ahora, pues es de lo que se trata. Ahora, uno de los problemas es el abastecimiento. O sea, si se generaliza el uso de gas natural, que es lo que nos debería ocurrir, ¿no es cierto?, por una concertación entre políticas de Estado, inversión privada, etcétera, ¿cómo se va a resolver? O sea, necesitamos más puntos de abastecimiento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, en este momento la cobertura de gas natural está desde Piura hasta Nazca, en toda la costa, y en la sierra, en Junín y en Cusco. Desde Cálida y los demás operadores también, por supuesto, trabajamos para poder ampliar esa cobertura. Y hay planes para abrir estaciones en Cajamarca, algunas más en el norte, en Arequipa. Esperamos que próximamente puedan abrirse. A la fecha tenemos cerca de 350 estaciones a nivel nacional. Y como te digo, venimos trabajando para poder ampliar esa cobertura. Claro, porque ahí Pedro Gamio decía, el exministro de Energía y Exterior, o sea, que él ha sido un promotor del uso del gas natural, ¿no? Él decía que ya mientras se discute lo del gasoducto del sur, y, o sea, los megaproyectos, hay proyectos menores que se pueden hacer. Él decía que desde Ica se puede jalar un tubo menor en comparación a lo del gasoducto del sur que te abastezca, amplíe
digamos, la cobertura. llegada del gas hacia el sur del país, pero por otro lado él decía que se podían usar buques tanque, ¿no es cierto?, para trasladar por mar también el gas y hacer puntos de acopio, ¿no? Es decir, hay una serie de iniciativas que se pueden tomar para acelerar este proceso de masificación del gas, ¿no? Totalmente, yo creo que hay que analizar también cada punto de forma individual, pero sí, hay soluciones, como tú dices, de llevarlo en buques, también de transporte virtual en mismos tractocamiones, ¿no? En cisternas, tanto de gas natural como gas natural licuado. Hay diferentes alternativas, yo creo, para cada uno de los requerimientos y las ciudades que tenemos en Claro, Perú. porque es como se dice, esto tendría que ser una política de Estado, ¿no es cierto? Es decir, generalizar el uso del gas natural y en este caso específico estamos hablando del transporte de carga, transporte de pasajeros, el transporte pesado, una política de Estado para promover el uso del gas natural. O sea, por todas las razones están claras, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera hay que dar mucha argumentación. Es más barato, es menos contaminante, es más eficiente. Eso, y el ahorro es brutal, ¿no? Tú dices 60%. 60% y ese ahorro además se traslada, por supuesto, al consumidor final en los, digamos, productos de pan llevar que todos tenemos en casa, ¿no? Así que es importante. Efectivamente, 60% en este momento versus el diésel. Hay un punto importante también, no estamos contando ahí el ahorro que se genera porque el gas natural no permite el robo de combustible. Esa práctica es muy generalizada en el sector de transporte. En nuestros cálculos, entre el 10 y 15% de todo el petróleo que está en el transporte pesado se roba, se sustrae digamos, de los vehículos de carga pesada, valga la redundancia. El gas natural impide el robo de combustible, con lo cual los empresarios van a tener la seguridad con el gas de que además del ahorro, no le están robando. No, y además tienes una estabilidad, ¿no es cierto? Porque como tienes el gas ahí, no importa si se cierra el canal de Panamá, si se pone fea la guerra en Israel, el ataque a la franja de Gaza, el impacto que eso pueda tener en el precio del petróleo. O sea, tenemos una especie de paraguas de protección en términos de precio, ¿no? Que es también muy importante, ¿no? Importantísimo lo que has comentado, porque el precio del gas natural no lo fijan los operadores, no lo fija Calia, sino que lo fija, digamos, el gobierno y, por supuesto, en los últimos años y a futuro, básicamente el precio se va a mantener estable. Entonces, eso permite a las empresas, incluso a los pequeños empresarios, ciudadanos, proyectar costos, hacer una buena estructura y un buen plan de inversión para poder recuperar claro, justamente rápidamente el dinero que han apostado en el gas natural. Pero es que yo creo sinceramente, Jaime, que tenemos que enchufarnos en esto. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos gas natural. Bueno, usemos pues el gas natural. Usémoslo, ¿no es cierto? Para hacer más eficiente nuestra economía, para mejorar los costos. Es decir, ya, ¿no? Pongámonos en acción. Efectivamente, el Perú es un país bendecido con el gas natural y en las condiciones que hacen que justamente el precio sea muy económico. No así muchos otros países de la región o incluso del mundo. Aquí hay una competitividad muy importante, entonces, como tú dices, es momento de aprovecharla y por eso animo a toda la audiencia a que vea en el gas natural una solución real para el transporte pesado, transporte de carga y transporte de pasajeros. Por supuesto que sí. Porque como tú dices, la mejor evidencia es el metropolitano. Ahí está. Ahí está. Efectivamente, ¿No es efectivamente. Y nosotros realmente, o sea, en lo que va del año, te comento, ya se han colocado aproximadamente 1.300 vehículos de carga pesada a GNV solo en Lima y Callao. Constantemente recibimos y tenemos contacto con muchas empresas que están apostando por el gas natural. Entonces, la empresa que no se meta al gas natural, básicamente puede quedar fuera del mercado. No, claro, va a estar en términos de competencia por debajo. Por debajo, ¿no? Totalmente, y muchas empresas en muchos sectores, básicamente la competencia de muchos de la audiencia ya está en el gas natural. Si no dan el paso, se van a quedar fuera, así que desde Calia nosotros estamos prestos a asesorarlos y ayudarlos para que puedan pasar hacia el ahorro. Jaime Aguilar, subgerente de transporte pesado de Cali, ha estado con nosotros. Muchas gracias por Gracias estar a ustedes acá. y que tengan buenos días.